acompañe, por favor, a Colosenses 1, versículos 9 y 10. Colosenses 1, 9 y 10. Este pasaje, la verdad es que es muy hermoso. La semana pasada estuvimos en el primer servicio del domingo hablando sobre este pasaje como base. Pero vamos a leerlo hoy, y si usted lo tiene por ahí, Colosenses 1, 9 y 10. Se lo voy a leer acá, si me puede acompañar en la lectura. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Quiero que me acompañe para hacer una oración y pedirle al Señor que nos hable hoy a través de su palabra. Puede cerrar sus ojos conmigo y oramos delante del Señor. Padre, queremos agradecerte por la bendición que nos regalas esta noche, de estar aquí reunidos, Señor, para poder tener este tiempo de comunión contigo. Gracias por tu visitación. Gracias, Señor, porque nosotros, al presentarte nuestra alabanza, nuestra adoración, que es lo que podemos ofrecerte a ti, tú, Señor, nos devuelves con tanta bendición. Y muchas gracias por tu palabra, Señor, que también es necesaria para nuestra vida, es el alimento para nuestro espíritu. Te pedimos, Señor, que hoy al meditar en tu palabra, esta produzca vida en nosotros y que podamos, Señor, ponerla en práctica, que podamos guardarla en nuestro corazón y rendir los frutos que ella puede producir en nosotros. Te damos gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias porque tú estás aquí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Algo que yo creo que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nunca debemos dudar, es que Dios quiere darse a conocer a nosotros. ¿Sabía usted que Dios quiere darse a conocer? A Dios no le gusta jugar a las escondidillas con nosotros. Es cierto que delante de Él quiere que seamos siempre como niños, ¿verdad? Pero Dios no es aquel personaje místico que está siempre escondiéndose y escondiendo todo acerca de Él porque no quiere que alguien lo vea, porque Él piense que nosotros somos indignos o cosa semejante, cosa por el estilo. Algo que debemos entender es que Dios quiere darse a conocer a nosotros. Dios quiere darse a conocer, que podamos conocerlo, que podamos crecer en el conocimiento de Dios, que podamos crecer cada día en nuestra relación con Él y poderle conocer cada día un poco más, un poco mejor, un poco más como Él es. Y en ese proceso de conocer a Dios, muchas veces Dios tiene que tratar con cosas en nuestra mente incluso, que tal vez han sido puestas en el pasado, tal vez por la religión, tal vez por ideas, por filosofías que hemos escuchado por ahí, que hemos aprendido. Y muchas veces incluso Dios tiene que tratar con esas cosas. Y Dios trabaja con esto para que nosotros podamos crecer en su conocimiento, en el conocimiento de Él. Porque Él realmente está interesado que nosotros le conozcamos más. Y voy a decir algo. Dios está más interesado en que nosotros le conozcamos más que muchas veces nosotros en conocerle, tristemente. Pero Dios está interesado en que le conozcamos. Y algunas cosas que debemos pensar antes de entrar a estas herramientas que podemos identificar que el Señor nos ha dejado. Es en primer lugar que no podemos conocer verdaderamente a Dios si no nos acercamos a Él. Y usted va a decir, sí, eso tiene mucho sentido, ¿verdad? Tiene mucha lógica. Pero fíjese que muchas veces hay personas que quieren conocer de Dios sin acercarse a Dios y sin tener una relación con Él. Vamos al extremo de aquellos que quieren conocer de Dios, conocer de la palabra de Dios, por ejemplo. Y lo hacen con el único propósito de contradecir la fe, por ejemplo, de burlarse de la fe. Y están conociendo de Dios porque están leyendo, están investigando, están tratando de entender ciertas cosas y de criticar ciertas cosas, pero sin tener una relación con Dios. Y eso es algo que obviamente no va a producir nada bueno en la persona. Nosotros, al momento de querer conocer más de Dios,
debe haber en nuestro corazón, en nuestra mente, la idea de que al conocer más de Dios, vamos a tener una relación más cercana con Dios, una relación personal con Dios. Porque es imposible que le podamos conocer más si no tenemos una relación con Él. Además, el conocer a Dios debe ser algo intencional. Usted no va a conocer a Dios solo porque ya tiene 10 años de ser cristiano, solo porque tiene 15 años de ser cristiano, solo porque tiene ya 20 años de ser cristiano, peor aún, solo porque nació en un hogar cristiano. Usted no va a conocer más de Dios solo porque ha pasado tiempo escuchando, solo porque ha pasado tiempo haciendo cosas cristianas, por decirlo así. No, tenemos que tener claro en nuestra mente y en nuestro corazón, tener la idea de que necesitamos conocer más de Dios. Tiene que ser algo intencional. Por eso es bueno que nosotros le digamos: Señor, yo quiero conocerte más. ¿Cuántos le han dicho así al Señor? Yo muchas veces le he dicho: Señor, yo quiero conocerte más. Y hay cantos que nos invitan a decirlo, ¿verdad? Yo quiero conocerte más. Es algo que no debemos perder de vista, algo que debe ser algo que nos mueva. Cuando usted venga a la iglesia, no venga con la idea de ¿qué va a pasar? ¿Quién va a predicar? ¿Quién va a cantar? ¿De qué color pintaron? A criticar. Muchas veces venimos lo que pasa en el culto. No, vengamos con la intención de que queremos conocer más de Dios. Debe ser intencional. Y algo muy importante, conocer de Dios y conocer a Dios es un proceso de toda la vida. No va a llegar un momento donde alguno de nosotros pueda decir: ya conozco suficiente de Dios y no necesito crecer más en el conocimiento de Dios. No, debemos entender que el día que nosotros estemos en la presencia del Señor, todavía ahí vamos a seguir conociendo más de Dios. Si alguien decía, incluso vamos a pasar la eternidad conociendo a Dios. Así que con 3 años de estudiar en un instituto bíblico, con 10 años de asistir a una iglesia, con haber cursado la Academia de Obreros, aunque es bueno cursar la Academia de Obreros, es necesario. Pero al salir de ahí usted no puede decir: ya sé lo suficiente de Dios. No, es un proceso que va a durar toda la vida. Y Dios nos ha provisto las herramientas para que nosotros podamos conocerle más. Y eso es lo hermoso, y es por eso que podemos entender que Dios realmente quiere que le conozcamos. Cuando usted quiere que alguien llegue a su casa y le da indicaciones de cómo llegar, ¿verdad que si a usted de verdad le interesa que esa persona llegue, verdad que le dice qué va a encontrar en la esquina, qué va a encontrar cerca de su casa, atrás de dónde queda su casa, qué color es su casa, el color de su puerta? Usted le da las indicaciones, ¿verdad? Porque usted quiere que esa persona llegue a su casa. Pero cuando usted no quiere que llegue a esa persona a su casa, voy a decir algo que nos ha pasado mucho acá en la iglesia, ¿verdad? ¿Damos un número falso? Yo sé que usted no lo hizo, o de repente sí, ¿verdad? Y de repente le jugaron la vuelta por ahí. Pero hay muchas personas, ¿verdad?, que cuando no quieren que los visiten, que no quiere que otra persona llegue a su casa, pues sencillo, da una dirección falsa, ¿verdad que sí? Entonces, para que la persona no pueda llegar, para que no encuentre en la casa, Yo lo estuve buscando, pero no encontré. Ay, mire, saber qué pasó, dice usted. Pero la verdad es que Dios sí quiere que le conozcamos. Y por eso Él nos proveyó de las herramientas para que nosotros podamos conocerle más. Y vamos a partir de la primera herramienta. Solo de 3 vamos a hablar hoy. Pero vamos a hablar de la más obvia, pero que nunca debemos quitarle el valor, porque yo sé que ahorita que lo diga, algunos van a decir: sí, esto ya lo sabía, Pastor Arnoldo decía la semana pasada, por favor, esto ya lo sé, hábleme de otras cosas que yo no sepa. Pero tenemos que recordar la verdad, pastor, tenemos que recordarlo constantemente. Nunca debemos olvidar, en primer lugar, la primera herramienta es la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, las escrituras, como usted quiera llamarle. Iba a decir yo ese libro de papel que usted tiene, pero si lo tiene en papel, qué bueno, gloria a Dios. Y si lo tiene en digital, qué bueno, gloria a Dios también. Tenemos esa bendición de tenerla en este tiempo. Pero la palabra de Dios es la primera herramienta. Es una herramienta que Dios nos dejó para poder conocerle a Él. Fíjese que en estudios de teología se nos enseña que hay 2 tipos de revelación. Hay una revelación que se le llama revelación natural, o revelación general,
¿Cuál es esta? Es la revelación que nos muestra la existencia de Dios, o que podemos ver la existencia de Dios a través de la creación. Y es la primera forma, digamos, en que nosotros podemos conocer acerca de la existencia de Dios. Pero cuando nosotros pensamos en querer conocer a Dios, debemos entender que no solamente lo vamos a conocer a través de la creación. Porque a través de la creación, usted sí puede conocer algún aspecto de Dios, puede conocer la existencia de Dios. Al ver usted cómo está formado el universo, cómo funcionan todas las cosas, uno puede decir y debería decir, esto tiene a alguien atrás, alguien que lo creó. El diseño es tan perfecto que no puede ser producto de la casualidad. Entonces la creación nos da a nosotros a entender que existe un Dios, ¿verdad? Romanos, el apóstol Pablo se los dice a los romanos, les dice, la creación da testimonio del poder de Dios, de la divinidad de Dios. Pero dice que lo ignoraron. Pero la segunda parte es lo que se le conoce como revelación especial. ¿Y qué es la revelación especial? La revelación especial es la que nosotros encontramos a través de las Escrituras. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que mientras la creación nos habla de que existe un Dios, la Biblia nos cuenta cómo es ese Dios. La Biblia nos describe a ese Dios. La Biblia nos da a conocer cuál es el carácter de ese Dios. Juan 5:39 dice el Señor Jesús, le dice a los fariseos, hablando un poco acerca del conocimiento de las Escrituras, de Él mismo, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, Dios se revela a través de la creación, pero a través de la Escritura podemos conocer realmente quién es Dios. ¿Quién es Dios? Y algo que es muy importante, que debemos pensar siempre. Entonces, en primer lugar, no se puede tener conocimiento de Dios aparte de las Escrituras. Si nosotros queremos conocer a Dios, necesariamente tenemos que ir a las Escrituras. Porque cualquiera puede decirnos cualquier cosa y puede enseñarnos y puede decirnos: miren, yo creo que Dios es así, yo pienso que Dios es así, yo pienso que Dios antes era así, pero ahora es así, yo creo que Dios debería ser así, yo me imagino a Dios así, y nos pueden decir un sinfín de cosas. Pero es absolutamente necesario que nuestro conocimiento de Dios sea en primer lugar a través de las Escrituras. Estaba viendo trato yo de no ver, platicaba con mi esposa el otro día, ¿verdad? A veces hay videos que son de crítica acerca de lo que alguien más dijo. Pero me llamó la atención un día de un personaje muy famoso del ámbito cristiano, que le preguntaron qué pensaba él acerca de leer las Escrituras. Estoy seguro que algunos vieron ese video por ahí. Y este hermano dijo así literalmente: mire, yo no creo que sea tan necesario leer las Escrituras. Porque, dijo él, porque Jesús reprendió a los fariseos porque ellos estaban tan pegados a la letra. Y cuando dijo esto, yo dije, ¿cómo alguien que es pastor en una iglesia, es pastor? Y yo dije, ¿cómo es que un pastor puede decir semejante cosa? Porque él decía, yo creo que el evangelio no se debe sacar de un libro, de la Biblia. Imagínense así, hasta dónde llega esa idea. Sino que el evangelio debe ser vivencial, porque Jesucristo vivía el evangelio. Esas fueron sus palabras. Y asusta que alguien que debe guiar al pueblo de Dios, piense de esa manera. Es que no podemos nosotros pensar semejante cosa. Más bien debemos reconocer que Jesús siempre le dio su lugar a las Escrituras.
Él dijo, yo vine a cumplir la ley, no vine a quitarla. Cuando vino la tentación, ¿qué fue lo que Jesús usó para vencer la tentación del diablo? La palabra, las escrituras, fue lo que Él tomó. Entonces, ¿cómo puede alguien decir, podemos conocer a Dios de otra manera? No podemos conocer a Dios, mis amados hermanos, de otra manera, si no partimos de las escrituras. Tenemos que conocerlo a través de las escrituras. Algo que debemos agradecerle a Dios es que esta herramienta de las escrituras que Él dejó están al alcance de todos. Y fíjense que es algo muy, muy interesante cómo en un periodo de la iglesia, los líderes de la iglesia empezaron a enseñar que las escrituras solo podían estar en manos de unos pocos. Y esos pocos tenían que entenderla, interpretarla y entonces ya enseñársela a la gente. Pero la gente no podía tener acceso a las escrituras. Y yo siempre me he preguntado de dónde salió esa idea. Porque la verdad es que la idea de Dios siempre fue que su palabra estuviera en su pueblo. Que la palabra estuviera al alcance de las personas. Piensen esto. ¿Cuál era el pueblo que Dios escogió? Dígalo así fuerte. El pueblo que Dios escogió, ¿cómo se llamaba? Israel. ¿Cuál era la lengua que hablaba el pueblo de Israel? Hebreo, arameo, ¿verdad? Tenían su lengua, tenían su propia lengua. Muy bien, les pregunto, ¿en qué lengua fue escrito el Nuevo Testamento? A ver, ¿quiénes saben? ¿Quiénes han leído algo? ¿Quiénes han escuchado algo de eso? ¿En qué lengua fue escrito el Nuevo Testamento? En griego. ¿Por qué? Porque si Dios tenía un pueblo escogido que hablaba otra lengua, ¿por qué quiso Dios que esta revelación se escribiera en un idioma que no era el del pueblo que Él había escogido, sino que era otro idioma? ¿Por qué? Porque era un idioma conocido por la gente. Dios quería que ese mensaje llegara a la gente. El griego, incluso, fíjense que es interesante que el griego en el que se escribió el Nuevo Testamento no era un griego, o sea, no era un lenguaje así muy rebuscado. Era un lenguaje popular. Era el lenguaje que la gente podía entender, el lenguaje que la gente manejaba. La gente se comunicaba en ese lenguaje. Por eso es que muchos criticaban a los discípulos del Señor porque decían, estos son sin letras. Pero eso nos dice a nosotros cuál era la intención de Dios con las escrituras. No era ponerlas en las manos de unos pocos que fueran exclusivos o que la escritura fuera exclusiva para ellos. No, Dios quería que la palabra estuviera en cada uno, al alcance de todos. Acompáñeme a Romanos 10:8. Romanos 10:8. Y el apóstol Pablo, yo creo que el apóstol Pablo tenía muy, muy claro esto. Y dice aquí a los romanos, dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y solo ese pasaje vamos a leer, porque aquí este es un pasaje completo, ¿verdad? Habla acerca de la salvación, de la fe. Pero el punto es resaltar esto. Dios quiere que la palabra esté al alcance de todos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el pueblo de Dios? ¿Qué pasa cuando nosotros decimos, no, es que yo no entiendo la palabra, no, es que eso es para los líderes, para los que tienen que predicar, eso es para los que tienen que enseñar? ¿Qué pensará Dios cuando nosotros decimos, yo creo que la Biblia no es para mí, yo no tengo que estudiar la Biblia, que la estudien otros y que me la enseñen? ¿Qué pensará Dios? ¿Será que para Dios es agradable una forma de pensar así? Yo creo que no. Yo creo que Dios quiere que cada uno de nosotros vayamos a la palabra, que nosotros tengamos un tiempo con la palabra, que leamos, que estudiemos, que indaguemos, que busquemos otras versiones, que nos metamos a conocer más de la palabra de Dios, porque así vamos a conocer más a Dios, porque la palabra nos revela a Dios. Entonces es la primera herramienta, y la herramienta es muy importante. Amén. Muy bien, hablemos de la segunda. Vamos a ir un poquito rápido. Hablemos de la segunda herramienta.
Yo sé que tal vez algunos van a decir aquí, esto no es para mí, pero si no oigo sus amenes, voy a entenderlo, no tenga pena. Pero debemos conocer algo de teología. Va a decir usted, no, pero esto no es un instituto bíblico, esto es una iglesia. Pero quiero hablar con usted de esto, de la teología. Es que mucha gente como que le tiene miedo al tema de teología, y hay muchos cristianos que no quieren saber nada de teología, e incluso hay pastores y que yo escuchaba antes que decían, no, la teología no ayuda en nada. Pero la verdad es que la teología no es más que un estudio sistemático acerca de Dios. Conocer acerca de Dios. Y no se trata solamente en este punto de que nosotros querramos alcanzar conocimiento solo por alcanzar conocimiento, pero la verdad es que la teología nos brinda a nosotros muchas herramientas y puede abrir nuestros ojos para ir entendiendo muchas cosas que posiblemente no podamos entender claramente si solamente las leemos. Quiero que pensemos en algo así práctico. Con esto de la pandemia que el nombre de Jesús ya está terminando, ya se está acabando. Esto de la pandemia. ¿Cuántos aquí, honestamente, se metieron al internet a buscar, por ejemplo, acerca de los síntomas del COVID? Levanten la mano, es que se metieron a buscar acerca de los síntomas del COVID. Muy bien. ¿Cuántos se metieron a investigar acerca de las secuelas que podía dejar? Muy bien. ¿Cuántos investigaban acerca de las cepas que iban saliendo? ¿Alguien investigó ahí? Se metía ahí por a ver qué cepa está, ¿verdad? La Omicron, y un montón que salieron. Yo no sé cuál es la que está ahorita. Por cierto. Ahora les pregunto, ¿cuántos de aquí son epidemiólogos? ¿Verdad que no somos epidemiólogos? Pero ¿por qué cuando teníamos duda, cuando teníamos alguna duda acerca de la pandemia, acerca del virus, acerca de sus síntomas, acerca de lo que había que hacer, lo que podíamos o no podíamos hacer, cuáles eran las recomendaciones? Cuando nosotros queríamos investigar eso, ¿por qué no nos poníamos a pensar, no, a eso no nos metamos? Eso es para el epidemiólogo, eso no es para mí. ¿Verdad que no pensábamos así? O sea, queríamos saber. Y la verdad es que había información que era útil. Honestamente, yo me recuerdo la primera vez que vi cuando que los estudios dijeron que el famoso pediluvio, donde todos nos parábamos ahí, que ponían un líquido para que nosotros entráramos a un lugar, y de repente dijeron, fíjese que según estudios resulta que el pediluvio no tiene ningún beneficio. Y todos ahí van, ¿de verdad? No tiene ningún beneficio, ¿verdad? Sirve, ¿verdad? Como que conocer ese tipo de cosas. Pero no somos epidemiólogos, pero ¿verdad que nos servía? ¿Y por qué con la teología muchas veces pensamos que como no somos pastores, que no somos maestros de la palabra, no estamos en el ministerio a tiempo completo, entonces no me meto a eso porque no es para mí? ¿Por qué tenemos nosotros esa mentalidad muchas veces? Yo creo que debemos perder el miedo de conocer más de la palabra de Dios, de conocer más acerca del tema de la Biblia, de tantas cosas que nosotros podemos aprender y que nos pueden ser útiles para nuestra vida cristiana, para nuestro crecimiento espiritual, para nuestro conocimiento de Dios. Necesitamos conocer más de Dios. ¿Puedes decir amén? Eso, muy bien. Gloria. Quiero que me acompañe a una escritura que está en Hebreos 5, versículos 12 al 14. Hebreos 5, del 12 al 14. El escritor de Hebreos plantea esto, dice: porque debiendo ser ya maestros, aquí le está hablando a cristianos que ya tenían cierto conocimiento de la palabra del Señor. Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento
del bien y del mal. Yo creo que esta escritura es para la iglesia. No estaba dirigida específicamente a un grupo de líderes y que el escritor les estaba diciendo, mire, ustedes deben ser maestros. No, yo creo que le estaba diciendo a la iglesia en general, ustedes ya tienen tiempo de haber recibido el mensaje y de estar recibiendo palabra. Ustedes ya deberían ser maestros, ya deberían conocer más, deberían haber profundizado lo suficiente como para que no tengamos necesidad cada vez que les enseñamos de estar repitiendo las mismas cosas. Los rudimentos, dice. ¿Qué son los rudimentos? Las cosas básicas, el ABC del Evangelio. Pero es lo que Dios espera, que nosotros podamos entender y conocer más. ¿Qué podemos aprender nosotros cuando recibimos alguna instrucción teológica? Bueno, podemos entender más acerca de la naturaleza de Dios, por ejemplo. Dios es espíritu, dice la palabra. ¿Verdad que sí? Usted lo puede leer en Juan 4:23. Dios es espíritu. Pero cuando nosotros profundizamos en ese conocimiento y decimos, ¿pero qué significa que Dios es espíritu? Y podemos pensar, es que un espíritu, es que si Dios es espíritu, entonces es fácil entender que Él no está sujeto a tiempo. Él no está sujeto a espacio. Él es espíritu. ¿Cómo podemos entender eso? ¿Cómo podemos profundizar en todo esto? Si estudiamos, si aprovechamos las herramientas que están a nuestro alcance. ¿Sabe usted dónde se encuentra en la Biblia la palabra Trinidad? En ninguna parte. Y por eso es que muchos, aquellos que enseñan en contra de la Trinidad, porque hay algunas enseñanzas por ahí acerca que habla de la unicidad, que dicen de que Dios no es trino. ¿Por qué? Porque en la Biblia no dice que Dios es trino. Y usted lo puede buscar y puede buscar en la palabra de Dios de pasta a pasta y va a encontrar que la palabra Trinidad no es utilizada. Pero ¿y entonces de dónde salió? Es que la Trinidad está en toda la Escritura. Génesis nos habla de cuando Dios dice hagamos al hombre. ¿Quiénes? Hagamos. Padre, Hijo, Espíritu Santo, Trinidad. Cuando Jesús es bautizado, está Jesús manifestado en carne, viene el Espíritu Santo, el Padre habla desde el cielo, Trinidad. Todo está ahí, pero ¿por qué nosotros no conocemos esto? ¿Por qué no nos hemos metido a estudiar? ¿Por qué nosotros a veces somos presa fácil del enemigo? Porque no estudiamos. Entonces es importante que nosotros conozcamos. Podemos conocer los atributos de Dios, su eternidad, su santidad, su omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, su soberanía, entender realmente cómo es que Dios funciona en todo esto. Obviamente nunca lo vamos a llegar a entender a cabalidad, pero cuando nosotros empezamos a estudiar y a indagar, y hay hermanos que se han dedicado a profundizar en esto y a profundizar cada vez más el significado de las palabras, el significado del idioma original. Y toda esa riqueza está al alcance de nosotros para que podamos entender, aunque sea un poquito más, a Dios. Pero a veces no lo aprovechamos porque pensamos, no, es que eso no es para mí, eso es para el predicador, eso es para el maestro de la palabra. No, eso es para todos. Dios dejó esa herramienta para nosotros. Podemos también ir entendiendo temas complicados de la Biblia. Por ejemplo, hay un tema que muchas iglesias debaten y muchos cristianos debaten. Por ejemplo, con relación al diezmo. ¿El diezmo es del Antiguo o es del Nuevo Testamento? Y a veces nos perdemos en cositas así. Pero ¿por qué es que tenemos tanto problema para entender estos temas? Hay mucha respuesta, hay mucha luz, pero a veces no aprovechamos los recursos que Dios ha dejado a nuestra disposición. Entonces, necesitamos, mis amados hermanos, necesitamos preocuparnos por aprender más. En la iglesia tenemos, por ejemplo, la Academia de Obreros. Yo no sé cuántos aquí ya cursaron la Academia de Obreros, pero si no lo ha hecho, lo invitamos para que lo haga. Aparte de que va a ser un obrero útil para el Señor para poder cumplir lo que el Señor demanda de nosotros, usted va a poder conocer más también. Pero es bueno, es importante que nosotros conozcamos, que nos llenemos de ese conocimiento. Amén. Muy bien, entonces un poco de teología creo que puede ser una herramienta muy buena para conocer más a Dios.
Y una tercera, yo le puse las disciplinas cristianas. ¿Cuáles son las disciplinas cristianas? Bueno, cuando hablamos de disciplinas, estamos hablando de aquellas cosas que nosotros practicamos de forma continua o de forma continuada. Cuando nosotros hacemos algo así de forma sistemática, a eso se les llaman disciplinas. Y hay disciplinas cristianas, y podríamos hablar de muchas, pero lo que sí debemos entender que todos nosotros tenemos ciertas disciplinas. Todos tenemos cosas que hacemos constantemente, que hacemos siempre, ¿verdad que sí? ¿Usted tiene una rutina para su día? Todos tenemos una rutina, creo yo. Usted sabe lo que hace, sabe a qué hora se levanta, de qué lado de la cama se levanta, a qué hora se va a bañar, cómo va a comer, dónde se sienta, en qué lado de la mesa se sienta para comer. Todos tenemos rutinas, ¿verdad? Pero en la vida cristiana también necesitamos desarrollar esas rutinas, si quiere verlo de esa manera, que nos ayudan a conocer más de Dios. Son herramientas que Dios nos ha dejado. Quiero que me acompañe a una escritura que está en Lucas 4:16. Lucas 4:16. Vea que Jesús, cuando estuvo acá en la tierra, él tenía ciertas prácticas que él hacía. Y solo vamos a mencionar esta, pero podemos hablar de muchas cosas que Jesús hacía. Dice Lucas 4:16, vino a Nazaret, está hablando de Jesús, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Es el pasaje donde él toma el libro de Isaías para leer. Pero dice de que él tenía la costumbre de ir a la sinagoga. Era una disciplina del Señor el ir a la sinagoga. Era una disciplina la que él tenía. Podríamos mencionar también que él tenía la disciplina de orar. Él tenía esa costumbre, por decirlo así, de orar constantemente. En todo momento Jesús estaba orando. Era una disciplina. ¿Y cuáles son esas disciplinas que nosotros deberíamos ir desarrollando, que nosotros deberíamos tener si queremos crecer? Que son herramientas que Dios nos ha dejado. Pues ya hablamos de una de la palabra, la lectura de la palabra. Entonces necesitamos tomar tiempo para leer la palabra de Dios. Debería ser una costumbre nuestra. No solamente el domingo, no solamente cuando nos acordamos, no solamente porque bueno, de plano, ¿verdad? Ya no pasan las citas en la pantalla. Yo creo que hasta eso nos ha mal acostumbrado para no traer Biblia a la iglesia, ¿verdad? Pero tenemos que tener la costumbre, la disciplina de leer nuestra Biblia constantemente. ¿Cuántas veces al día usted come? 3. Algunos dicen 3, ¿verdad? Yo no les creo. Mínimo 5, digo yo. Si contamos las refas. Pero por lo menos 3 veces al día comemos, todos los días. Usted no come solo el domingo y con eso se mantiene así satisfecho toda la semana, ¿verdad que no? Usted come todos los días. Pues así debe ser la palabra para nosotros. Si queremos crecer en el conocimiento de Dios, tenemos que leer su palabra constantemente. Leer constantemente. Una segunda disciplina, la oración y el ayuno. La oración y el ayuno. Pues la oración, fíjese que la oración tiene muchas funciones para nuestra vida. Usted lo sabe. Usted ora, por ejemplo, o mejor dicho, nosotros oramos cuando tenemos peticiones delante del Señor, ¿verdad? Y es bíblico. No le voy a decir que no sea bíblico, es bíblico. Y la Biblia nos instruye para que nosotros lo hagamos, que presentemos delante de Él nuestras peticiones con súplicas, con ruegos. Entonces nosotros oramos cuando tenemos necesidad. Muy bien, ¿cuántos oran cuando tienen necesidad aquí? Amén. A ver, quiero ver sus manos levantadas. Muy bien. Oramos cuando tenemos necesidad. Muy bien. Pero también oramos cuando iniciamos un proyecto. ¿Cuántos aquí oran cada vez que va a empezar un proyecto, cuando se van a lanzar algo nuevo? Y se toman un momentito para decirle: Señor, te pido tu bendición en esto que voy a hacer. Te pido tu bendición cada vez que inicia el año. ¿Cuántos se reúnen a orar como familia? Ya viene un año más, ya viene el 2023. ¿Cuántos tienen el hábito de reunirse como familia y orar por lo que viene en el año que está empezando? Qué bueno, qué bueno. Y es parte, es propósito de la oración. Necesitamos orar por eso.
oramos también por nuestros seres queridos. ¿Cuántos aquí oran por sus seres queridos? Sí oramos, ¿verdad? Oramos constantemente por ellos, nos acordamos de ellos. ¿Cuántos padres aquí oran por sus hijos? Oramos por alguien más. Es algo bueno y es algo necesario. Oramos cuando estamos en medio de una batalla espiritual. Y aquí no estoy hablando necesariamente de que se está manifestando el chamuco delante de usted, ¿verdad? Alguien se manifestó, no, alguien se manifestó o en alguien se manifestó el diablo, ¿verdad? Entonces, aquí voy a orar. No, la verdad es que la batalla espiritual es constante. De hecho, nosotros estamos en una constante batalla espiritual. Y hay momentos donde el ataque del enemigo es fuerte y tenemos que orar. ¿Y cuántos, cuando viene un ataque así, ustedes saben que es el diablo que les está atacando, cuántos aquí oran? O ustedes son de los que salen corriendo. ¿Cuántos aquí oran? Oramos, claro que oramos. Y es cuando más necesitamos orar. No podemos cruzarnos de brazos y esperar a que el diablo haga lo que quiera con nosotros. Tenemos que orar. Y está bien. Necesitamos orar y reprender al enemigo y estar firmes. Y dice la palabra, tenemos que someternos a Dios y el diablo va a huir de nosotros. Amén. Tenemos que orar y tenemos que orar en contra de todo esto. No tenemos lucha contra carne ni sangre, dice la palabra. Necesitamos orar y lo hacemos. Muy bien. Entonces oramos cuando estamos en medio de una batalla espiritual. Oramos cuando hay gratitud, ¿sí o no? ¿Cuántos aquí oran cada vez que reciben una bendición de parte del Señor? Alcanzan una meta. Ahorita que se van a graduar sus hijos, ¿cuántos van a estar dando gracias a Dios porque alcanzaron una meta? Dios fue bueno, el Señor proveyó de todo lo necesario. Hay que hacer un culto de acción de gracias. Decimos, oramos por nuestros hijos que se graduaron este año. Amén. ¿Verdad que sí? Oramos cuando se termina de construir una casa. Oramos cuando alcanzamos una meta. Oramos. Y es necesario hacerlo. ¿Cuántos oran aquí? Solo porque quieren conocer a Dios. Y es aquí donde creo yo que muchos cristianos, ya no decimos amén, aquí hay muchos que dijeron amén, gloria a Dios, pero creo que tenemos que reconocer que muchas veces el motivo de nuestra oración es cualquiera de estos que mencioné, pero nunca oramos o no oramos o casi no oramos, solo por el hecho de que queremos tener comunión con Dios y conocerle más. Pero sabe que la oración es un momento en que Dios permite que nosotros podamos acercarnos a Él, que podamos hablar con Él, que podamos tener un momento de intimidad con Él, donde nosotros podemos abrir nuestro corazón, hablarle a Él y que Él nos hable a nosotros. Porque en las otras oraciones muchas veces somos nosotros los que hablamos, pedimos, damos gracias, reprendemos, oramos, tomamos en el nombre de Jesús, creemos en fe, nos apropiamos de las promesas del Señor en oración. Muy bien, pero ¿qué hay de esos momentos donde Dios quiere hablarnos y donde Dios quiere darse a conocer a nosotros? Y yo creo que es en esos momentos donde nosotros podemos conocer a Dios de una forma más personal, más íntima. Yo creo que este tipo de oración es el que va más de la mano de lo que es el ayuno. Porque muchas veces nosotros pensamos, yo por lo menos muchas veces lo pensé, tengo que corregir esto. Muchas veces lo pensé, que el ayuno era una especie de huelga de hambre delante de Dios, para que Dios se apiade de mí y me responda. Entonces, ay Señor, estoy aguantando hambre, pero voy a hacer un ayuno para que tú me des esta respuesta. Voy a hacer un ayuno para que... Pero ¿sabe cuál es realmente el propósito del ayuno? ¿Cuál debería ser el propósito del ayuno? Es tener intimidad con Dios. Es poder acercarnos realmente al Señor. Cuando nosotros ayunamos, lo que debe haber en nuestra mente y en nuestro corazón es decirle al Señor, Señor, yo te necesito más que el alimento. ¿Cuántos aquí necesitan comer todos los días? Pero ¿y qué tal si nosotros le decimos al Señor, Señor, más que el alimento que yo como todos los días, el que me sustenta, yo necesito tu presencia, necesito conocerte, necesito que tú me hables,
necesito que tú me instruyas, que tú me enseñes, que tú tomes mi vida. Si nosotros entendemos realmente eso, yo creo que no sería una carga el ayuno. No sería algo a lo que nos tengan que obligar, sino que sería algo que nosotros anheláramos constantemente, porque eso nos permite acercarnos al Señor y conocerle más. En oración. Conocerle más. Son herramientas que Dios nos ha dejado. La idea de la oración y del ayuno no es idea del hombre. Fue Dios el que nos permitió a nosotros el que pudiéramos acercarnos a Él, porque Él quiere que le conozcamos. Y otra de estas disciplinas que nosotros debemos tener constantemente es la disciplina de la adoración. De la adoración a Dios. Esos tiempos donde nosotros podemos acercarnos a Él en adoración y tener un encuentro personal con Él, es ahí donde nosotros podemos conocer a Dios también. Es ahí donde nosotros podemos conocerle de una mejor manera. Cuando, como dice un canto antiguo, cuando su espíritu se toca con el mío, dice un canto. Y nosotros debemos aprovechar esos momentos, no pensar nunca que cuando hay un tiempo de adoración, por ejemplo, en la iglesia, es un tiempo para que nosotros nos sentemos, nos crucemos de brazos, nos quedemos dormidos por ahí. No, es un tiempo para que podamos acercarnos a Dios y conocerle más. Obviamente todo esto a la luz de la palabra del Señor. Pero necesitamos tener más conocimiento del Señor.